Buenas tardes, vamos a hablaros sobre las lesiones musculares. Estos días de frío, la incidencia de lesiones musculares aumenta de una forma exponencial y son muchos los pacientes que han acudido a nuestro centro para tratarse de este tema, y se nos ha ocurrido explicaros un poquito cuál es la incidencia, en qué consiste una lesión muscular, cómo se puede diagnosticar y cuál es el tratamiento más oportuno. Si hablamos del deporte rey, el fútbol, creen que las lesiones de ligamento cruzado, las fracturas, pues pueden ser quizás las lesiones que más atracción tiene en la opinión pública, pero la lesión más frecuente en el fútbol es la lesión muscular, con clara diferencia. Un 70% de las lesiones del fútbol son roturas musculares y lesiones de las mismas. Hagamos una idea de la gran incidencia que tienen estas lesiones. Parece como que el traumatólogo solo trata hueso o cartílago y ni mucho menos. En nuestra consulta día a día vemos un gran porcentaje de lesiones de partes blandas, lesiones de ligamento, lesiones de tendones, lesiones de músculos, de cápsula, de bursa, en un porcentaje cada vez más creciente, y es por ello que debemos de prestarle la atención que estas precisan. Dentro de los grupos musculares que más se lesionan, más se rompen, destacamos los del miembro inferior. Son esos deportes normalmente explosivos, de impacto, que van a requerir en un momento dado una energía cinética muy amplia en un corto espacio de tiempo, como son el fútbol, como es el atletismo, como es el tenis, el pádel, que van a originar que a partir de una resistencia el músculo no aguante y se lesione y se rompe. Por grupos musculares, por todos conocidos, el gemelo y el sóleo en la pantorrilla son los típicos músculos que se lesionan en los deportes como el pádel y el tenis. De hecho, la rotura de gemelo es conocido como tenis leg, pierna del tenista. Nos vamos al fútbol, destaca el músculo del chute, el recto anterior, es el músculo que más se lesiona, y también en el fútbol y en atletismo, en la zona posterior del muslo, los isquiotibiales, son los grupos musculares que más se lesionan. Conforme hemos ido profundizando en la lesión muscular, hemos visto que hay patrones similares en muchos grupos de ellos, pero hay una diversidad también muy amplia en muchas lesiones. Vaya por delante que cualquier músculo se puede romper, cualquier músculo, pero en los deportes del tren superior, balonmano, baloncesto o tenis incluso, suelen ser lesiones más bien por sobrecarga, por sobreexceso, tendinosas o ligamentosas, pero no tanto musculares. Fundamentalmente la clínica. La clínica es por todos conocido, el famoso signo de la pedrada, ¿verdad? El paciente está haciendo una actividad y de repente nota un dolor súbito muy fuerte en el gemelo, en el muslo, en la cara posterior, como si le hubieran dado una pedrada. De hecho, muchas veces llega a mirar hacia atrás porque parece como si alguien le hubiera tirado una piedra, ¿no? Un signo muy típico. A partir de ahí hay una impotencia funcional importante, no deja de jugar al deporte. El dolor y la impotencia pues le van a originar un edema, una hinchazón en la pierna. A veces incluso al explorar inmediatamente podemos palpar un hundimiento en la piel, el signo del hachazo que se llama. Obviamente son lesiones más graves. Y con el paso de las horas y de los días pues se va a hinchar el miembro, se va a edematizar. Dolor, impotencia funcional, edema, hinchazón, hachazo y el hematoma. Y las pruebas de imagen. Por todos conocidos, la resonancia es una prueba muy útil. Lo que ocurre es que la resonancia precisa de un medio hospitalario, tiene un coste importante, y hoy día hay una prueba que claramente ha desplazado, ha superado con creces a la resonancia, como es la ecografía de alta resolución. Es una prueba asequible, barata, está disponible en cualquier centro médico o consultas, no tiene ningún tipo de radiación, nos permite hacer un control evolutivo de la lesión, que es muy importante en las roturas musculares. En definitiva, son todo ventajas, y hoy día con los fantásticos ecógrafos que hay, desde la gama de sobremesa hasta pequeños portátiles, nos da una resolución fantástica para diagnosticar y evolucionar esa lesión. Por tanto, el diagnóstico de la lesión muscular es clínico y ecográfico fundamentalmente, siempre en manos de un especialista. Yo siempre digo que no hay enemigo pequeño. Por desgracia, hay una corriente popular que como que todas las roturas fibrilares son iguales. Ya hemos dicho antes que no hay dos roturas iguales, por tanto el pronóstico de las mismas es diferente. Quizás el fallo en el fracaso de muchas roturas fibrilares, que escuchamos, se ha vuelto a romper, se ha vuelto a lesionar. Quizás la clave está en que no ha sido bien tratado inicialmente por un especialista, se le ha minimizado la lesión, no se ha hecho un diagnóstico adecuado y por tanto el fracaso está asegurado en estos casos. Muchos los deportistas que vienen a este centro con varias roturas musculares en poco espacio de tiempo, con roturas que no se han resuelto, con dolores crónicos ya de 4 o 6 meses de evolución ante una rotura que era pequeña. Vaya por delante, y lo más importante de este tutorial es que la lesión muscular tiene que estar diagnosticado por un especialista médico
y si puede ser traumatólogo o médico deportivo, pues mejor, pero no debe hacerse por otros compañeros que tienen su parte importante en el procedimiento de la terapia, de la resolución posterior, pero no en el diagnóstico. Esto debe llevar a cabo por un médico. Esto a la opinión pública, a los lesionados, es muy importante que lo sepan, porque son muchos los lesionados que vienen a los centros médicos cualificados posteriormente con un problema no resuelto que quizás inicialmente se ha podido tratar de una forma mucho más sencilla. El tratamiento inicial de toda lesión muscular, las 4 palabras conocidas como RICE, el reposo, el hielo, la compresión y la elevación. Toda lesión muscular, toda contusión, siempre el miembro tiene que estar en reposo, tiene que estar elevado, tenemos que buscarnos algo que comprima, una venda, una tobillera, una pantorrillera, y el hielo es un buen antiinflamatorio. Otro tema importante, no se debe utilizar antiinflamatorios durante las primeras 48 horas de una lesión muscular, porque esto, lejos de ser positivo, puede ser contraproducente, puede originar un mayor sangrado en la lesión muscular, con lo cual analgésicos, paracetamol, Donotil, pero no antiinflamatorios. Lo digo porque esto es una práctica muy frecuente en los servicios de urgencia y que debemos de intentar minimizar o eliminar. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, vamos a afiliar el tipo de rotura, dónde está localizada, si la rotura es puramente muscular o está en la unión miofascial o es una lesión de la fascia. Hay muchísimos tipos de rotura. Pero es que además en España tenemos la suerte de contar con grandes profesionales del diagnóstico y el tratamiento de la lesión muscular, a nivel mundial me refiero. Estamos estadiando por una clasificación por niveles en las lesiones musculares con un pronóstico de cada una. Esto es muy importante para volver a insistir que no hay 2 lesiones musculares iguales y que algunas tienen un buen pronóstico, puede ser una rotura fibrilar pequeñita, un pinchazo, otras pueden tener un pronóstico, una rotura leve, moderada, pero hay algunas que son graves, hasta el punto que algunos compañeros la consideran como una fractura, y por tanto incluso se llega a ferurizar la pierna. La pregunta que yo me hago es, si un hueso tarda en sanar, en curar, en consolidar entre 6 y 8 semanas, si un tendón tarda en cicatrizar entre 4 y 5 semanas, ¿por qué la lesión muscular la tratamos en 2 semanas? Venga, ponte ya, incorpórate a la pista o al tenis o al fútbol. Creo que son tejidos igualmente importantes que tienen su tempo biológico, y si nosotros rompemos esa naturaleza, la naturaleza de la lesión, pues seguro que vamos a tener un fracaso. Bien sabido que el médico lo que tiene que hacer es no interrumpir la naturaleza. Toda acción que nosotros llevemos a cabo que rompa este ciclo vital probablemente nos lleve a un mal resultado. Por tanto, el tratamiento, cuando tenemos un hematoma, yo soy de la escuela que ese hematoma tenemos que intentar evacuarlo. Evacuarlo primero para bajar el edema y por tanto dar una compresión mejor. Segundo, porque ese hematoma está haciendo un efecto intermediario entre lo que es el músculo y la fascia y va a hacer que no se cicatrice de una forma precoz. Entonces, digamos que el hematoma grande, todo hematoma hace un coágulo para que cicatrice, pero el hematoma grande tenemos que evacuarlo. Y hoy día con las terapias ecoguiadas es muy sencillo localizar el hematoma. Con una agujita vamos a evacuarlo, mientras más mejor, avisando al lesionado que habrá que hacer un control evolutivo de la rotura muscular. Es probable que esa evacuación que hayamos hecho total en ese mismo día, a los 5 o 7 días hacemos un control ecográfico y se ha vuelto a rellenar a pesar de haber hecho una compresión. Entonces es muy importante explicaros que estas lesiones suelen tener que precisar de una segunda o incluso una tercera evacuación. Además, somos de la escuela de utilizar las células del paciente, la terapia biológica, para aprovechar esa lesión muscular y ayudar a que cicatrice antes. Entonces siempre en el protocolo vamos a aspirar esa sangre y vamos a hacer terapia biológica para intentar que esa lesión cicatrice lo antes posible. No somos partidarios de la técnica EPI, famosa esta que está tan de moda, que la hacen tantos fisios. Creo que no va a hacer ningún efecto positivo, incluso tenemos casos de personas que han ido incluso a peor. La EPI no tiene ningún sentido bajo mi punto de vista en los hematomas, como en otras muchas patologías. No le veo sentido y por desgracia pues son un colectivo importante que hacen EPI a cualquier lesión y luego pasa lo que pasa. Tenemos varios casos de pacientes que luego se hacen preguntas, ¿no? ¿Cómo he estado con 10, 15 sesiones de EPI y no solo no me ha hecho nada, sino que estoy con más dolor o estoy igual? Pues bueno, pues el doctor pues me ha hecho una terapia de aspiración y me ha evacuado el hematoma
y la recuperación sea aligerada. Bueno, pues por eso hay que ser bastante consecuente y bastante ético, y si se diagnostica una lesión, un hematoma, creo que lo ideal sería derivarlo a un especialista para intentar evacuarlo lo antes posible. Por tanto, nosotros no somos partidarios de la técnica de EPI para roturas musculares, para roturas fibrolares, para hematomas. Creo que un profesional que diagnostique este tipo de lesión debe de derivarlo a un médico deportivo, a un traumatólogo deportivo, para poder realizar la técnica de punción-aspiración. Insistir al paciente que hay que repetir la eco, hay que hacer un seguimiento cada 5 o 7 días para ver cómo va cicatrizando esa herida. Y avisarle de los tiempos, no podemos lanzar falsas esperanzas. Si queremos que ahí se haga una cicatriz, el músculo sí que es verdad que es un tejido que tiene capacidad de cicatrización, como otros muchos en el organismo, pero tenemos que darle su tiempo. Conclusión del tratamiento, ¿cómo lo enfocamos nosotros? Es una rotura fibrilar aguda, control médico y ecográfico. Si hay hematoma, intentamos evacuarlo, hacer compresión, hielo y reposo. Vamos a revisar al paciente a los 5 o 7 días y repetiremos el mismo procedimiento en caso de que siga habiendo sangre. En algunos casos puntuales también utilizamos terapias biológicas. En casos subagudos o crónicos, cuando vemos que ya el hematoma incluso ha llegado a coagular y está interfiriendo en la cicatrización normal de esta lesión, aplicamos un fibrinolítico, se llama uroquinasa, para intentar fragmentar o disolver ese hematoma que se ha quedado ahí coagulado, y a continuación en 24-48 horas pues intentar evacuar o drenar ese hematoma. Normalmente no precisan cirugía, normalmente tiene que ser una lesión muy crónica, una lesión, una rotura con un hachazo importante que dé una impotencia. Prevención de las lesiones. ¿Cómo podemos prevenir una rotura muscular? Bueno, pues fundamentalmente tenemos que calentar mucho la extremidad, las piernas, tenemos que hacer un calentamiento importante, hacer estiramientos seriados, hay muchos tipos de estiramientos por todos conocidos, usar un calzado adecuado, usar una vestimenta acorde con la actividad que vamos a realizar, eso es muy importante. Tenemos que evitar el frío extremo, el frío no viene bien para el músculo, tiene una temperatura adecuada, por tanto, pues si un día como estos días hace mucho frío, pues más vale pues pararse un poquito y hacer alguna actividad indoor dentro, ¿no? La alimentación es muy importante, todo el tema de nutrientes, vitaminas, minerales, como todos sabéis. El tema del terreno donde se va a desarrollar la práctica deportiva, el piso, tiene que ser una pista adecuada, que esté bien conservada, que no tenga baches o terreno irregular. Y luego, bueno, pues también hacer un reposo cuando acabemos de una actividad explosiva o intensiva. Respecto a la recuperación de estas lesiones, tenemos que respetar un poco los plazos en función de si la rotura ha sido leve, moderada o grave. Para volver a hacer una actividad al mismo nivel no debe ser antes de 6 u 8 semanas. Creo que es importante hablar con el lesionado y decirle, mira, aquí ha habido una lesión, aquí te tiene que crear un callo, una cicatriz. Esta cicatriz puede ser blanda inicialmente o puede ser una cicatriz ya consistente. Si nosotros acortamos esos plazos y te incorporamos pronto, pues esa cicatriz se puede llegar a romper y lo que se ha unido se puede volver a separar. Por tanto, no se debe incorporar el lesionado hasta que no recupere el 90% de su fuerza máxima. Un índice más o menos que tenemos establecido para que el lesionado pueda volver a hacer una práctica normal. La rotura muscular es una lesión muy frecuente en las actividades deportivas, más de lo que no podemos pensar, que no hay que infravalorarla, que no hay que infradiagnosticarla, debe ser siempre atendida en primer lugar por un especialista médico y a continuación actuarán otros compañeros, pero siempre un diagnóstico de certeza, saber qué tenemos entre manos porque no hay dos lesiones iguales, que el tratamiento inicialmente básico es el reposo, la elevación, la compresión y el frío. La ecografía juega un papel determinante, que en muchos casos por tanto tendremos que hacer terapias de punción-aspiración y en algunos casos también pues vamos a introducir las terapias biológicas en este campo con el plasma rico en plaquetas. La prevención es fundamental para evitar este tipo de lesiones. Haciendo las cosas bien con cabeza se pueden prevenir perfectamente. Para prevenirlas debemos siempre calentar, estirar, evitar el frío extremo, utilizar un calzado y una ropa adecuada y el terreno que sea lo más óptimo posible. Pues nada, pues daros un saludo, espero que este tutorial os haya sido útil y para cualquier consulta que queráis hacernos, pues tenéis nuestra página web aquí abajo, nos podéis escribir o llamar por teléfono también y estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias.
Chao.